Hay muchas bebidas energizantes diferentes en el mercado. Hay 11 variedades distintas de Red Bull, 30 variedades distintas de Rockstar, también hay 62 variables distintas de Monster y esas son solo 3 marcas. Hay al menos 70 marcas fáciles de encontrar en internet. Tuve que dejar de contarlas. En el video de hoy, con la ayuda de los cadáveres en el laboratorio, vamos a debatir qué le sucede al cuerpo cuando consumes una bebida energizante. Vamos a ver el efecto que tiene en el sistema nervioso autónomo y cómo eso tendrá un efecto en un efecto de cascada, casi como en todos los sistemas del cuerpo humano. Va a ser energético. Hagámoslo. Primero aclaremos qué es y qué no es una bebida energizante. El café no es una bebida energizante a pesar de que obviamente tiene cafeína y entraremos en detalle en esto más adelante en el video, pero la cafeína en realidad evita que la señal de somnolencia, podría decirse, se dispare en el cerebro. En realidad no te proporciona energía química. La soda, supongo, podría clasificarse como una bebida energizante simplemente porque tiene glucosa, que es un carbohidrato simple, y la glucosa se usa para producir energía química, pero si estamos clasificando una bebida energizante como una bebida que contiene azúcar, la leche clasificaría como una bebida energizante. No sé ustedes, pero no me siento con ganas de correr 5 kilómetros después de tomar un vaso de leche. Así que odio ser este tipo, pero de acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, una bebida energizante es comúnmente una bebida carbonatada que contiene cafeína y otros ingredientes tales como la taurina y el ginseng, y está destinada a aumentar la energía del que la bebe. Así que para nuestro propósito de hoy, voy a considerar una bebida energizante a Monster, Rockstar, Red Bull, Full Throttle y todo lo que puedes ver aquí adelante de ti. Ahora es importante mencionar que este video no pretende demonizar ninguna bebida o marca en particular. La verdad es que no hay nada intrínsecamente malo con la mayoría de ellas, pero demasiado de algo bueno hará que se convierta en algo malo, sin importar cuán bueno o esencial pudo haber sido en primer lugar. El problema con muchas bebidas energizantes es la cantidad de cafeína, azúcar y otros ingredientes, y luego cuando acumulas los efectos de todas esas sustancias entre sí, puede haber algunos serios riesgos asociados a ellos dependiendo de una variedad de factores. Así que si vemos a estas bebidas como algo que se debe consumir periódicamente, digamos que para ayudarte en un día de trabajo después de una larga noche con un recién nacido, o ayudándote a definir la motivación para ir al gimnasio un día que no tienes ganas o la situación que te imagines, no sé si eso debería preocuparnos tanto. La cafeína en sí no es mala. Demasiada cafeína puede ser muy mala para ti. El azúcar, a diferencia de lo que el internet te dirá, en sí mismo no es malo, pero demasiada azúcar puede ser muy, pero muy mala para ti. Cuánto es demasiado depende tanto como de la sustancia como del individuo que la consume. Esto es importante para entender que la toxicidad y las consecuencias para la salud en general se tratan de la dosis, no de la sustancia en sí misma. Como yo lo veo, el problema con las bebidas energizantes se reduce a la cantidad, a la frecuencia y el momento en que son consumidas, así como los grupos demográficos que son más propensos a consumirlas. Pero si eres del tipo de persona que puede tomar una bebida energizante una vez cada tanto, de nuevo, no veo realmente un problema en términos generales, pero si comes mucha comida altamente procesada, no ejercitas o tienes otros problemas de salud, tomar aunque sea una bebida energizante honestamente podría empeorar los problemas que ya tienes. En mi mente, las preguntas que en verdad necesitamos hacernos son: ¿deberían los niños y adolescentes tomar bebidas energizantes? ¿Deberían los prediabéticos, hipoglucémicos y quien padezca un síndrome metabólico tomar bebidas energizantes? ¿Y qué tal los sedentarios? ¿Ven a lo que voy con esto? Hay preguntas más enfocadas y matizadas en lugar de decir en términos generales que las bebidas energizantes son malas para nosotros. De nuevo, es imposible analizar los ingredientes que vienen con muchos tipos diferentes de bebidas energizantes, motivo por el cual nos centraremos principalmente en los efectos combinados que tienen la cafeína y el azúcar en el sistema nervioso. Por eso también significa que hay un montón de otras sustancias que se superpondrán a la cafeína y el azúcar que también van a estar afectando varias partes del cuerpo, como el sistema digestivo, urinario y respiratorio. El principal, y según algunos el ingrediente fundamental de una bebida energizante, será la cafeína.
Ahora, la cantidad exacta de cafeína en realidad varía bastante dependiendo de la bebida en sí misma, pero muchas de ellas añadirán una fuente adicional de cafeína en forma de extracto de guaraná, que tiene el doble de concentración que un grano de café. Cuando la cafeína es consumida, bloquea los receptores de adenosina en el cerebro. Así que lo que ven aquí es el hemisferio derecho del cerebro humano. Esta porción altamente plegada será el cerebro y luego esto de aquí abajo es lo que se conoce como cerebelo. Luego, si le doy la vuelta, pueden ver el tronco encefálico a medida que pasa a un núcleo central del cerebro que en realidad llamamos diencéfalo. Pero los receptores de adenosina son proteínas que se encuentran en todo el cerebro, en todas las células dentro del cerebro, y la molécula adenosina es la que unirá a ellos sin ninguna sorpresa. Ahora, cuando la adenosina se une a un receptor de adenosina, en realidad envía una señal al cerebro, o más bien contribuye a la sensación y percepción del cerebro de sentirse somnoliento. Entonces, ¿qué pasaría si la cafeína entra ahí y entonces tapa el receptor? Se ajusta al receptor pero no lo activa, y al no activarlo, el cerebro entonces no recibe esa señal de somnolencia. Entonces sientes que te ha dejado, o deja que te sientas, debería decir, energizado a pesar de no haber recibido ninguna energía. Solo no te sientes somnoliento, pero aquí está el problema. La cafeína desaparecerá. Y cuando lo haga, la adenosina que se ha estado produciendo en todo el tejido del cerebro se acumulará en esos receptores. Y cuando lo haga, imagina esto. Imagina señales, todas esas señales recorriendo el cerebro diciendo: estoy cansado, 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 cansado. Y eso, damas y caballeros, es lo que llamamos choque o choque energético. Es interesante notar que los receptores de adenosina no solo se encuentran dentro del cerebro humano, sino que se encuentran en todo el cuerpo, incluyendo los tractos digestivo y urinario, lo que ayuda a explicar por qué la cafeína tiene efectos de tan largo alcance en el cuerpo. Pero la presencia de la cafeína será detectada por un área aquí en el cerebro llamada hipotálamo. Así que en realidad estás mirando una sección sagital media de una cabeza humana. Pero el hipotálamo es casi como el puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y lo que hace, bueno, en realidad hace muchas cosas, pero para nuestro propósito se verá involucrado en la homeostasis, que es esencialmente una línea de base para el cuerpo humano de la que estamos desviando y acercándonos. Piensa en la temperatura corporal. En realidad nadie se sienta y se encuentra a la temperatura normal perfecta. Vas por encima o vas por debajo, o si la aciertas es muy temporal. El punto es que hay una base y el hipotálamo está más o menos tratando de entender cómo llegamos a eso o cuándo deberíamos alejarnos de eso. Pero en realidad detectará la cafeína. Y cuando detecte la cafeína, ahí es cuando se comunicará con esta estructura de aquí, conocida como la glándula pituitaria. Y le dirá a la glándula pituitaria que comience, en realidad que se comunique con las glándulas suprarrenales y que comience a producir epinefrina o norepinefrina, que la mayoría de la gente la conoce como adrenalina o noradrenalina. Ahora hablemos del azúcar, pero para ser justos, muchas bebidas energizantes no traen azúcar, sino que traen otros endulzantes artificiales. Sin embargo, muchos de esos endulzantes tendrán algún tipo de efecto en las mismas estructuras y vías que vamos a explicar, aunque ese efecto definitivamente parece ser más limitado. Sin embargo, el endulzante artificial sucralosa no parece tener realmente ningún efecto directo en el cerebro, en su lugar afectará al páncreas y la sensibilidad general a la insulina. Investigadores han encontrado que consumir glucosa hasta 10 días después de la sucralosa puede disminuir la sensibilidad a la insulina y tener un efecto en el metabolismo general de la glucosa. Y se ha demostrado que tiene un efecto en la habilidad del cerebro para percibir el dulzor. Pero digamos que tiene azúcar. El azúcar será detectado por las células del gusto aquí en la superficie de la lengua, así como en la superficie de la epiglotis, este colgajo cartilaginoso que ayuda a proteger las vías respiratorias durante la ingestión, pero eso luego transmitirá la información al cerebro. De hecho, podemos ver una porción del cerebro ocultándose detrás de este tejido conectivo llamado falx cerebri. Ahora, en lo profundo del cerebro habrá una estructura conocida como cuerpo estriado. Desafortunadamente no podemos verlo en ninguna de las disecciones aquí en el laboratorio, pero pertenece a un conjunto más grande de estructuras conocidas como ganglios basales. Y el cuerpo estriado, encima de todo, puede dividirse aún más en lo que se conoce como el núcleo accumbens, así como en el tubérculo olfativo. El cuerpo estriado está involucrado en el sistema de recompensa del cuerpo, y la dopamina juega un papel enorme en ese procesamiento.
La dopamina es un neurotransmisor y un neuromodulador que participa en una amplia variedad de funciones. De hecho, podemos y deberíamos hacer todo un video sobre la dopamina, pero para nuestro propósito de hoy, puedes pensar que la dopamina está involucrada en el placer, la alegría, la sensación general de euforia, que es exactamente lo que obtienes cuando das un bocado a algo muy azucarado. El azúcar también se descompone en el hígado en glucosa y fructosa, y la fructosa puede luego convertirse en grasa y almacenarse en el hígado, o la glucosa puede almacenarse de forma de glucógeno de nuevo directo en el hígado, o la glucosa y la grasa pueden ir al torrente sanguíneo y usarse como una fuente de combustible para otras células, o también pueden ser almacenadas en el tejido adiposo del cuerpo, pero antes de que el azúcar pueda llegar al hígado, en realidad eso puede ser descompuesto por bacterias en el sistema digestivo. Esto es muy interesante porque datos recientes han demostrado una relación entre la metabolización del azúcar de esas bacterias y el síndrome metabólico, y escucha esto, trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Es posible que las bacterias intestinales realmente puedan influir en el cerebro a través del sistema nervioso periférico, a través de los subproductos del metabolismo del azúcar. Ahora, para ser claros, es mucho trabajo que aún debe hacerse para descubrir la relación exacta, el mecanismo de acción, las circunstancias exactas en que esto sucede, así que no quiero que vayas a buscar tu horca y vengas por el azúcar, aunque estoy seguro de que en los comentarios están llenos de gente que ha estado con sus orcas listas y algunos ya incluso las habrán usado. Solo entiendan que cuando averigüemos exactamente cómo funciona esto, es probable que sea muy condicional y circunstancial, y no es como si el azúcar vaya a ser demonizado o se diga que siempre es malo, todo a su tiempo sin importar qué, pero admito, el azúcar se vuelve más sospechoso a medida que pasan los días. Ahora hablemos sobre lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo, que puedes considerar como el sistema nervioso automático. Ahora, esta no es la mejor analogía, no soy ingeniero informático ni de software, pero me gusta pensar en esto como el software del hardware del sistema nervioso. Quiero decir que el cerebro, la médula espinal, los nervios, esos son el hardware, el sistema nervioso físico. Esto sería algo como el programa ejecutándose de fondo. Quizás no es la mejor analogía, pero al menos funciona para mí. Ahora, se pueden subdividir en lo que se conoce como el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y quizás te suenen con otros nombres. El parasimpático es más conocido como el descanso y la digestión, mientras que el sistema nervioso simpático es más conocido como la lucha o la huida. Ahora, la razón por la cual estamos hablando de esto será por la epinefrina y norepinefrina. Y si recuerdas, aprendimos que son producidas por las glándulas suprarrenales en respuesta al consumo de cafeína. Ahora, también quiero que entiendas que mientras la epinefrina y norepinefrina son responsables, estos son los neurotransmisores y hormonas que serán responsables de todos los efectos aquí en el sistema nervioso simpático. No es que no causen ningún efecto en el sistema nervioso parasimpático, a pesar de que la acetilocolina es el neurotransmisor que en realidad será responsable de ellos. Y la razón por la que es el caso es porque no está siempre en un lado o en el otro. No es como si se activara solo el simpático o solo el parasimpático. En realidad estás en un estado de fluidez moviéndote entre ambos. A menos, claro, que estés en un escenario terrorífico, que es la forma más fácil de enseñar esto. Bien, cuando estoy en el salón enseñando esto a mis alumnos, debo decir, imaginen que estoy untado en grasa de tocino y un oso hambriento entra por la puerta. ¿Qué es lo que hará mi cuerpo en respuesta a este horrible evento? Ahora, quiero señalar que esto no es una lista con el orden en el sentido en que pasa esto, solo mostrará los distintos efectos. Bien, mis pupilas obviamente se van a dilatar, habrá un momento como diablo, mientras el oso pardo se acerca hacia mí. Pero también voy a tener una inhibición en la producción de saliva. No sirve mucho estar babeando por la boca cuando un oso me ataca, y de nuevo no tenemos que tener esta máxima versión hardcore de la respuesta al sistema simpático. Si estás en una pelea, tiene sentido que conserves el agua en tu cuerpo, posiblemente para producir sudor. Está aquí abajo, debí ponerlo arriba, pero lo olvidé, así que en realidad vas a estar produciendo sudor en respuesta del sistema simpático, así que tiene sentido que quieras conservar el agua, y salivar no tiene sentido. También tendrás lo llamado dilatación bronquial. Lo de bronquial hace referencia a los conductos respiratorios dentro de los pulmones. ¿Y qué va a pasar? Esto también tiene mucho sentido, se dilatarán. Quieres obtener todo el oxígeno posible dentro de tu cuerpo para abastecer las estructuras musculoesqueléticas que van a estar trabajando muy duro aquí.
Ahora, lo próximo va a sonar diferente a lo que realmente es. La relajación de la vejiga no quiere decir que estés orinando tus pantalones. Digo, eso quizás suceda, ¿verdad? No voy a fingir que eso me pasará a mí si un oso pardo se me acerca y estoy untado en grasa de tocino. Pero ¿qué es lo opuesto a la relajación? En realidad es la contracción. Y la vejiga, si la piensas como un globo, si se contrae, eso en realidad causará que te mees, que te orines, que te mees. Pero eso es como el reflejo de la micción. Así que la relajación de la vejiga aquí significa que no te vas a orinar, lo que nuevamente tiene mucho sentido. Muy bien, lo siguiente es la inhibición intestinal. Bien, en realidad va a suceder que el flujo de sangre esencialmente comenzará a desviarse de tu sistema digestivo, porque no tiene sentido terminar de digerir tu alimento, ¿verdad? Si tuviera un burrito enorme y un oso pardo se acerca a mí, no necesito trabajar en el burrito en ese momento, así que la sangre empezará a salir de mi sistema digestivo y eso es algo bueno porque irá al sistema musculoesquelético. Si nos alejamos del centro, entonces vamos a ir a la periferia y eso iría al sistema musculoesquelético. Y luego tendremos un aumento en la frecuencia cardíaca. Ahora, esto es obvio porque necesita ser capaz de abastecer el sistema musculoesquelético, pero lo interesante es que esto es impulsado principalmente por la epinefrina, mientras que el resto es impulsado principalmente por la norepinefrina. Así que es interesante cómo el cuerpo lo descompone. Y luego este último quizás sea un poco sorprendente para ti. No es relevante para la charla, pero es interesante hablar de esto. El tejido eréctil tendrá una disminución del flujo sanguíneo. Así que piensa en el clítoris y en el pene. Pongámoslo de esta manera. En una respuesta parasimpática, el tejido eréctil tendrá un aumento del flujo sanguíneo. Puede parecer contraintuitivo porque si lo piensas desde un punto de vista de la excitación sexual, podrías pensar, si estoy excitado, estaré en una respuesta de lucha-huida, mi frecuencia cardíaca subirá, pero de nuevo, no estás en uno o en el otro. Y así es posible tener un aumento de frecuencia cardíaca y a su vez tener una disminución del flujo sanguíneo en los tejidos eréctiles. Y hay muchos matices en esto, y Jonathan hizo todo un video sobre las erecciones. Es realmente interesante y fascinante, así que animo a todos a que lo vean, pero la razón por la que mencionamos esto es para mostrar el amplio rango de efectos que la epinefrina y norepinefrina pueden tener en el cuerpo. ¿Verdad? Así que si bebes cafeína y puedes pensar que cuanta más cafeína bebas o poca tolerancia que tengas de la manera que esto funciona, verás que esto puede tener diferentes efectos, pero a su vez no hay mucho que puedas hacer con ellos. Tus pupilas solo pueden dilatarse un tanto, solo hay un tanto de inhibición de la saliva, los bronquiolos solo pueden dilatarse un tanto. Lo único realmente interesante será el aumento de la frecuencia cardíaca, porque puede continuar en un momento en el que realmente te encuentras en una situación muy aterradora y tal vez sufras un paro cardíaco. De nuevo, eso sería en altos niveles de cafeína. Pero al mismo tiempo, no es que no queramos ver esto de forma aislada, ¿verdad? De nuevo, queremos ver toda la persona, cómo es su cuerpo, ya tenía una mala salud cardiovascular. Cuando comienzas a apilar estos efectos uno sobre otro, puedes ver que es mucho más fácil entrar en un estado problemático, ¿cierto? Si estás en un mal estado de salud para empezar y luego tomas bebidas energizantes. Así que solo entiende que esto va a afectar casi todo. Hablamos de los ojos, la boca, los pulmones, el sistema urinario, tu vejiga, sistema digestivo, intestinos, corazón, incluso afecta a tu sistema reproductivo. Entonces, cuando tomas una bebida energizante, no es como si solo fuera tu cerebro y te hiciera sentir más alerta. Tendrá más consecuencias a lo largo del alcance de todo tu cuerpo. Veamos si podemos poner todo esto en un lindo y ordenado paquete para ti. Dado todo lo que hemos hablado, espero que entiendas que consumir una bebida energizante cuando tienes una vida sedentaria o sufres de síndrome metabólico como la enfermedad de Crohn, o si estás en la pubertad, puede que no sea la mejor idea. Aunque muchos de los problemas que hemos hablado no son exclusivos de bebidas energizantes, sino que vienen con el consumo excesivo de cafeína y azúcar en general. Sin embargo, las bebidas energizantes son fáciles de encontrar, comprar, consumir y vienen con altas cantidades de cafeína, azúcar, endulzantes artificiales y otras sustancias, y todas estas sustancias se apilan unas sobre otras, o al menos sus efectos lo hacen, y en mi opinión, eso te expone a un riesgo sustancial. Ni siquiera he mencionado los posibles aspectos relacionados a la dependencia del consumo de bebidas energizantes. Yo mismo fui dependiente de estas a mis 20 años. Mi opción fue Monster.
Solía consumir 2 a 3 de estas por día. Y yo las amaba. Incluso ahora, solo sosteniendo la lata, puedo comenzar a sentir que aparece como un deseo de abrir esta cosa y beberla ahora mismo. Pero no he bebido una desde que decidí dejarla. Y decidí dejarla porque recuerdo haber estado en una situación donde no podía tener mi Monster y tuve todos los signos que revelan dependencia. Comencé a sudar, a sentir ansiedad y pánico. Y aunque en ese momento de mi vida no tenía ningún conocimiento médico o anatómico, yo sabía que era malo, sabía que no era una buena posición para estar, así que decidí dejarla en ese mismo momento y no he vuelto a beberlas desde aquella vez. Entonces aprendí que no soy el tipo de persona que puede consumir esto con moderación. Y esa es la cuestión del asunto. Si eres así, bien por ti. Pero si eres como yo, o sufres de cualquiera de las circunstancias y condiciones que hablamos antes, seré honesto, creo que quizás sea mejor que hables con tu médico y descubras por ti mismo si estas cosas tienen lugar en tu dieta. Gracias a todos por ver. Como siempre, den like, comenten y suscríbanse si les interesó. Y nos vemos en el siguiente.